Exploraremos los síntomas claves de la depresión y les proporcionaré estrategias útiles para superarla. Quédate hasta el final para que las tengas todas, porque las estrategias que voy a enseñar a continuación necesitan aplicarse en conjunto, no cada una por separado. Hola a todos, bienvenidos a este video. Mi nombre es Liseda Acevedo, soy psicóloga y hoy abordaremos un tema importantísimo y relevante, la depresión. Respondiendo a la pregunta: ¿cuáles son los síntomas de la depresión y cómo superarla? Y bien, sé que si llegaste a este video estás buscando respuestas para ti o para alguien cercano, así que considera suscribirte y dejarme en los comentarios tus dudas o preguntas al respecto. Así que empecemos hablando de los síntomas de la depresión. Quiero empezar aclarándoles que la depresión de la que vamos a hablar en este video es del trastorno clínico llamado depresión, que puede llegar a tener algunas consecuencias muy graves en la vida de la persona que lo padece, como incapacidad para realizar sus responsabilidades y hasta el suicidio. Esto lo explico porque a veces llamamos mal a la tristeza que sentimos por situaciones difíciles de la vida. Y decimos, es que estoy deprimido, es que tengo depresión, pero es una tristeza que sientes por unos minutos, por unos cuantos días y ya, y no te incapacita. Ahora, habiendo dicho esto, los síntomas más comunes del trastorno depresivo son estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, es decir, las personas a tu alrededor notan lo que estás viviendo y hay alguna referencia que te han hecho sobre la preocupación que tienen por ti. Ahora, esta tristeza profunda te limita en las actividades diarias, pierdes el interés por realizar actividades que antes disfrutabas. También hay cambios en los patrones de sueño, de alimentación, pérdida de la energía, te sientes cansado, sin fuerzas, débil físicamente, tienes dificultad para concentrarte y hasta pensamientos suicidas. Y hasta aquí dices, 5 de 5 o 3 de 5, por favor, busca ayuda profesional. Si llevas sintiéndote así por lo menos 2 semanas, hazlo ahora mismo. Ahora, hablemos de la importancia que tiene el apoyo social. Bien, en estos momentos es una necesidad que deposites tu confianza en alguien, sea un amigo cercano, familiar o otro ser querido de confianza, y hables con esa persona de lo que estás sintiendo. Y sé que a tu mente pueden venir pensamientos como: no me van a entender, se van a burlar de mí, no le van a dar importancia, etc. Por eso empieza diciéndole a esa persona que lo que le vas a decir es importante y que la estás buscando para que te ayude. Ya, pues con eso puedes seguir contándole y estoy segura que va a estar más consciente de lo que esperas de él o de ella. Y no lo digo yo, lo dicen los estudios. Existe una asociación positiva entre el apoyo social y la salud mental. Otra cosa que puedes hacer es buscar grupos de apoyo y comunidades en línea para conectarse con personas que están atravesando situaciones similares a la tuya. Eso sí, asegúrate de investigar muy bien sobre que quien las dirija sea un profesional de la salud mental. Esto que te voy a decir a continuación tal vez te parezca trillado, pero es que queremos mantener una buena calidad de vida, pero al hacer preguntas como ¿cómo es tu alimentación? ¿Cómo duermes? ¿Si haces ejercicio o no? Pues las respuestas tienen nada que ver con lo que supuestamente deseamos, y eso es algo que debemos tener claro, y es que nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu habitan en unidad y se necesitan mutuamente y se afectan mutuamente también. Es decir, la alimentación, el sueño influyen directamente en el estado de ánimo, así como la fuente espiritual a la que me conecto influye directamente también sobre mis pensamientos y sobre mi comportamiento y demás. Entonces, establecer una rutina diaria puede tener un impacto positivo en nuestra salud mental. Yo me ayudo muchísimo con mi calendario, con mi agenda, donde coloco todo, a qué hora me propongo hacer cada cosa durante la semana, e incluyo allí el ejercicio regularmente y dormir lo suficiente. Ahora, yo no soy experta en nutrición y medicina, pero sí te digo que puedes aprender de médicos especialistas en medicina funcional, por ejemplo, sobre cómo una alimentación equilibrada, que no es otra cosa que
cambiar los hábitos que tenemos de alimentarnos con comida procesada, como dice el doctor Carlos Jaramillo, alimentos que no alimentan, y comer alimentos que son reales, que los produce la tierra directamente. Ahora, terapia y tratamiento. Mira, yo sé que si llegaste hasta este video y hasta este punto del video es porque quieres respuestas para algo que estás viviendo tú o que está viviendo alguien cercano a ti. Y estás buscando si realmente lo que estás viviendo merece atención profesional. Así que la respuesta es sí. Y la terapia es la opción efectiva por excelencia que estás buscando para tratar la depresión. Ahora, un video en YouTube no reemplaza la terapia psicológica. Este video está diseñado para darte una orientación mientras buscas a un profesional con el que te sientas cómodo. Existen diferentes enfoques terapéuticos en la psicología y desde la academia se han concluido que un trabajo integrativo entre estos da mayores resultados para tratar la depresión. También hay abundante evidencia de que la psicoterapia y la farmacoterapia, sobre todo cuando se usan de una forma conjunta, son eficaces en el tratamiento de la depresión. Así que quiero recapitular este punto, y es que si estás sospechando que un familiar tuyo está pasando por una depresión, acompáñale para que busque un psicólogo, o si tú sientes que estás pasando por depresión o si ya viviste pero estás volviendo a tener algún episodio de depresión, busca ayuda inmediatamente. Aquí en mi canal hay varios videos enseñándote cómo es ir al psicólogo, mitos y verdades sobre la consulta, cómo escoger el psicólogo que necesitas, así que por aquí te los voy a dejar para ayudarte con esas preguntas que surgen. Pero al finalizar este video, porque lo que quiero hablarte a continuación es sobre la autoayuda y el autocuidado que debes tener tan presente, y que una intervención temprana en el conocimiento y manejo de los síntomas es imprescindible para un mejor pronóstico y funcionamiento y pues para tu calidad de vida. Bueno, entonces, ¿qué es eso de la autoayuda y el autocuidado? En una persona que está viviendo depresión y que algo que está viviendo es que no tiene ganas o motivación para hacer nada o para la gran mayoría de las cosas. Entonces, mira, sé que estás pasando por un momento difícil y que la depresión puede hacer que cada día parezca una montaña que escalar. Por eso quiero recordarte lo valioso que eres y lo importante que es cuidarte a ti mismo durante este proceso. La autoayuda y el autocuidado son herramientas poderosísimas que pueden marcar una gran diferencia en tu camino hacia la recuperación. Aunque sé que puede ser difícil encontrar la motivación para cuidarte cuando la depresión aparece y es abrumadora, quiero enfatizar lo significativo que puede ser incluso el más pequeñito de los esfuerzos. La autoayuda implica tomar medidas activas para mejorar tu bienestar emocional y físico. Te explico. Esto es lo que puedes hacer. Bueno, ya te había mencionado antes, pero vuelvo y te lo digo porque de verdad vas a ver el gran cambio que provoca el practicar simples pero efectivas tareas, como establecer rutinas diarias para todo. No dejes ningún área de tu vida suelta. Hacer ejercicio, así sean 15 minutos corriendo por la manzana. Practicar la gratitud, di en voz alta y además escríbelo. Y es 3 cosas por las cuales estás agradecido cada día. También busca actividades que te brinden alegría. El autocuidado, por otro lado, implica tratarte a ti mismo con amabilidad y compasión. Reconocer tus propias necesidades y darles prioridad es fundamental para tu salud mental. Esto puede implicar aprender a establecer límites saludables, practicar la autoaceptación, perdonarte a ti mismo por los errores pasados. Y yo entiendo que puede parecer abrumador al principio, pero quiero recordarte que no estás solo en este viaje. Confío en que vas a encontrar las estrategias de autoayuda y de autocuidado que funcionen mejor para ti. Ir a terapia es una forma de autocuidado y de autoayuda. Recuerda que la recuperación no es lineal y que está bien tener días difíciles. Lo importante es seguir adelante incluso cuando parezca difícil, y recordar que mereces cuidarte a ti mismo tanto como a cualquier otra persona.
Y bueno, en este canal podrás encontrar estrategias y una comunidad de personas que está pasando por lo mismo, así que quiero recordarte lo fuerte y valiente que eres tú. Para finalizar, quiero recordarte también que la depresión no define quién eres y que hay esperanza en la recuperación, no estás solo y sola en esto. Te felicito por llegar hasta aquí con este video y te recuerdo que siempre estaré aquí para brindar psicoeducación y los servicios de terapia psicológica. Hasta la próxima.